¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Vamos a presentarles este comentario mañanero a raíz de lo que sucedió el fin de semana, por supuesto. Y es que Xóchitl Gálvez, pues ya sé, hay mucha gente que me dice, ¿por qué hablan tanto de Xóchitl Gálvez? Le están haciendo la campaña y demás. No, no se le está haciendo la campaña ni mucho menos. Son actores políticos, actrices políticas y por lo tanto se tienen que analizar todo en el marco precisamente de una contienda que busca nada más ni nada menos que la silla del águila, que la presidencia de la República. Y es que en una declaración muy desafortunada, que en parte sí, algunos se sacaron de contexto, pero que en el fondo viene a reavivar un tema que sin duda alguna a los que menos les conviene son a Xóchitl Gálvez y a Vicente Fox Quesada. Gálvez dijo que en el sureste del país no se trabajan 8 horas seguidas. En un discurso, del cual obviamente hay audio y todo esto durante los diálogos no del Frente Amplio por México, ella dijo textualmente: recuerdo cuando trabajaba con Vicente Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidas porque no es su cultura, fue lo que dijo Xóchitl Gálvez. Más allá de lo que Xóchitl quiso decir, avivando esos tiempos de Vicente Fox, en donde ella pues señala, asegura, ¿no? De que ella se refería directamente a que se trabaja en otros horarios y demás en el sureste o que se trabaja por intervalos. La realidad es que el tema de las maquiladoras es traído por el investigador Leonardo Toledo del Colegio de la Frontera Sur, quien en un hilo en Twitter desvela cuestiones muy interesantes de las mismas y que nos lleva a preguntarnos si Gálvez de verdad no piensa lo que dice o no dimensiona de lo que está hablando o no tiene argumentos y trata de rescatar las cosas o la apuesta a que la gente no tenga memoria. Nos dice Leonardo Toledo, no eran maquiladoras, era nomás una, la planta maquiladora de la empresa llamada Transtextil Internacional SADCB. Su dueño era nada más ni nada menos, escuche bien, que Kamel Nasif. Lo recuerda, este empresario vinculado a redes de trata infantil, es decir, un pederasta que mandó secuestrar y torturar y agredir a la periodista Lidia Cacho, que incluso tuvo que salir del país por las amenazas que sufrió por parte de todos los protectores de esta red de pederastas que denunció en su libro Los demonios del Edén. Nasif era promotor y financiador de la Fundación Vamos México, de Marta Sagún, entonces esposa, perdón, del presidente Vicente Fox. También es primo de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo por el PRI, actualmente preso, acusado de diferentes delitos, y uno de los hombres pues más cercanos a Enrique Peña Nieto. En 2002, los trabajadores de una planta de la empresa KN, ubicada en Acapulco, se fueron a huelga. La respuesta de Camel fue cerrar la planta y dejarlos en la calle. Los trabajadores intentaron quedarse con la maquinaria como indemnización, pero el Poder Judicial dijo que no, así de claro. Para evitarle pérdidas, Fox le propuso mandar la maquinaria a San Cristóbal de las Casas. ¿Qué le parece? Nada de política social como presume Xóchitl Gálvez. Para nada. Fue un negocio entre un financiador de Vamos México, un pederasta, empresario pederasta, a un presidente que se daba golpes de pecho y que ahora se siente con toda la autoridad moral de cuestionar absolutamente todo, ¿no? Por eso mandaron esa maquinaria a San Cristóbal de las Casas para instalar una planta ahí a raíz de los problemas en Guerrero. Camel acepta, pero pone condiciones. Imagínese, un tipo que protege una red de pederastas poniéndole condiciones al presidente de la alternancia, ¿no? El gobierno tendría que pagarle el terreno, la nave industrial y pagar los sueldos. ¿Y qué cree que hizo Fox? Pues aceptó. El gobierno de Chiapas compró en 10 millones de pesos, aquel entonces unas bodegas de gigante que estaban en desuso. Luego se las entregó a Nasif en comodato sin cobrarle ningún tipo de renta. Pablo Salazar, quien era entonces gobernador, que también hablaba de cambios y demás, se comprometió a pagar los sueldos de los trabajadores de la maquila en formato de becas durante 6 meses mientras se capacitaban. Pero, y aquí nos dice Leonardo Toledo, pero quizá Camel despedía a las empleadas cada 6 meses, así las becas pues seguían fluyendo. ¿Qué le parece? El gobierno de Fox le dio 6 millones de pesos a Camel para que acondicionara la nave industrial. El empresario pedófilo contrató a varias empresas y proveedores locales, herreros, carpinteros, fontaneros, para ese trabajo. ¿Pero qué cree?
pues según los reportes de Leonardo Toledo, nunca les pagó. Ojo, las empleadas, entre comillas, la mayoría de las personas que trabajaban ahí eran mujeres, muchas indígenas, trabajaban 45 horas a la semana, señora Xóchitl Gálvez, 45 horas a la semana, es decir, 9 horas diarias, no 8 como usted dice que no saben trabajar, ¿no? Además de que tenían que ir 2 domingos al mes. Ojo con esto, estaban organizadas por equipos de trabajo, cada módulo tenía una cuota mínima de elaboración de prendas, si la rebasaban había premios, ¿no? Solamente a quienes ya habían cumplido sus 6 meses de capacitación, pero si no cumplían con la cuota mínima, se tenían que quedar horas extra hasta terminarla sin pago adicional. Esa regla aplicaba por igual para las capacitadas y para las no becarias. El gobierno municipal también puso dinero, hicieron obra pública alrededor de la planta, banqueta, pinturas, que les gusta señalización. El dinero que invirtieron los gobiernos municipal, estatal y federal era con el compromiso de que Camel crearía 1,500 empleos. La planta nunca rebasó los 450 trabajadores. Además, en diferentes visitas que hicieron gente de la ONU, perdón, de las ONGs y de periodistas, nunca se pudo ver a más de 100 personas trabajando. En cuanto se acabó el sexenio de Fox y Camel tuvo que pagar sueldos, se declaró en quiebra. Eso fue en enero del 2007. ¿Qué le parece? Para ese entonces el número de empleadas era de 300, de 300. Les tocó una liquidación de ¿cuánto cree? De 2,000 y 4,000 pesos. El plan de Camel era que junto con su maquiladora, ¿no? Instalaría un centro nocturno. ¿Qué le parece? Un centro nocturno y en un futuro también un casino. Todo eso iba fluyendo en cuanto a permisos y todo hasta que estalló el escándalo pues del Gober precioso. Si la maquila se cerró, el gobierno entregó las instalaciones a Soriana, no hubo centro nocturno, el tráfico de personas adjuntas pues se transformó de otra manera, que no dudo que Camel Nassif esté involucrado en el tráfico que se da en Chiapas. Ya hay un casino, ¿no? De cuyos socios, obviamente, pues han tapado un poco los nombres, porque dicen que son gente muy conflictiva, muy delictiva. Entonces ahí tiene usted parte de lo que se está dando a conocer, ¿no? Ojo con esto, no solamente se trabajaba en la maquila más de 8 horas diarias, sino que pagaban menos del mínimo, había obviamente castigos ilegales. Y bueno, Xóchitl Gálvez dice, no es su cultura laboral trabajar 8 horas, tal vez la cultura laboral que debería emprender Xóchitl Gálvez es que haya pues un pago justo, que esté bajo las reglas, bajo la ley y que no sean empresarios delictivos los que estén encabezando los proyectos, ¿no? Hay un punto que no se puede dejar de lado. Usted recuerda esa organización, obvio, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, ¿no? Hay que dejar muy en claro un punto. Uno de los denunciantes de Roberto Borge era precisamente esa organización, ¿no? Que está ligada con Claudio X González, actualmente con el PRI, también por supuesto, con el Partido Acción Nacional. Y bueno, pues es parte precisamente ¿no? De lo que vale la pena mencionar. Ya el gobernador de Chiapas en ese tiempo, Pablo Salazar, respondió a Leonardo Toledo, dijo que el gobierno dio el inmueble en comodato, los 10 millones de pesos, recurso federal para la remodelación, que las becas fue el subsidio que la federación aportó a la fábrica, que su sucesor vendió el inmueble a Soriana, que no hubo pérdida, dice Pablo Salazar. Es decir, cada quien curándose en salud, cada quien lavándose las manos, pero en el fondo pues el gran tema es que tenían un empresario pederasta generando un empleo explotador, que jamás pagó lo que tenía que pagar, que jamás, por supuesto, creó lo que tenía que crear y que todo fue con dinero del gobierno, de un gobierno federal, que la propia Xóchitl Gálvez ha presumido que buscaba el bienestar de los indígenas. Yo por eso insisto, o Xóchitl Gálvez no tiene toda la información relacionada con este tema, con los temas que aborda, o de verdad Xóchitl Gálvez habla por hablar, ¿no? A final de cuentas, con todo lo que se ha estado mencionando. Y después, estaba viendo la columna de Julio Astillero que señala que Miguel Picard del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria publicó a un año de inaugurada por Vicente Fox la mencionada maquiladora que los trabajadores de esta maquiladora textil son el 60% mujeres, 40% indígenas, de edad promedio es de 22 años, la mayoría de las mujeres tienen niños a su cargo,
Los empleados reciben el salario mínimo, actualmente 40 pesos con 30 centavos por día, correspondiente a la zona C, en la que menos se gana en el país. Oficialmente se trabajan 45 horas a la semana, repartidas en 5 días más de 2 domingos al mes, lo que les decía hace un momento. Cuando incumplen su cuota mínima de prendas, tienen que quedarse trabajando hasta completarla sin pago adicional. Agrega, resulta indispensable hacer el cálculo siguiente. Cada módulo de 16 personas tiene que sacar 1,500 playeras al día, es decir, casi 94 playeras por trabajadora. Significa que una trabajadora con su salario mínimo gana 43 centavos de peso por cada playera producida en Transtextil. Una playera Tommy Hilfiger no se vende por menos de $20 en Estados Unidos, es decir, 500 veces más de lo que se le pagó a la trabajadora por ella. Entonces, pues me queda claro, ¿no? Me queda claro que Xóchitl Gálvez ignora la realidad chiapaneca, hace pronunciamientos clasistas y totalmente discriminadores, además, por supuesto, de que sí, se prestó a una maniobra de protección de Vicente Fox, no nada más ni nada menos que a un empresario que está acusado de pederasta, de proteger pederastas y de, aparte de todo, torturar y agredir a una periodista. Pero van a cambiar las cosas. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.